¿Qué harías si alguien desafiara tu habilidad frente a todos, con la intención de humillarte? Imagina ser una niña huérfana, sin familia, sin amigos cercanos que te apoyen, y llegar a un lugar donde solo hay personas que te miran como si fueras menos que ellos. Eso fue lo que le ocurrió a Clara, una niña de 10 años, que jamás imaginó lo que sucedería en ese escenario. El maestro, un hombre que siempre se sintió superior a todos, tenía la costumbre de poner a prueba a los demás para demostrarle su poder. En el aula, se burló de ella, diciéndole que jamás podría tocar un instrumento de la manera correcta. Todos los demás niños se rieron, algunos en silencio, otros sin poder disimular su desprecio. Clara estaba nerviosa. Sabía que no tenía nadie en ese momento para apoyarla. Pero lo que nadie sabía era que, a pesar de todo, ella tenía algo que los demás no podían ni imaginar. Una pasión por la música que había crecido en su corazón a lo largo de los años, un amor profundo por los sonidos que, aunque no la hacían rica ni famosa, la hacían sentir viva. A lo lejos, el maestro la miraba con desdén, y los compañeros seguían riendo. Nadie esperaba que Clara, una niña huérfana que había crecido en las calles, pudiera ser capaz de dar una lección a todos ellos. Sin embargo, esa mañana, algo en su interior cambió. Clara tomó el violín que el maestro le había entregado con indiferencia y comenzó a tocar. Los primeros acordes fueron tímidos, como si temiera ser rechazada una vez más. Pero algo sucedió en el aire. El sonido que emergió del violín fue puro, conmovedor, lleno de emoción. El maestro, que esperaba una melodía desafinada, se sorprendió al escuchar la belleza de la música que salía del instrumento. Era un sonido que nunca habría esperado de alguien como Clara. Mientras ella tocaba, su alma parecía volar con cada nota, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los demás niños dejaron de reír. Algunos, sorprendidos, comenzaron a prestarle atención. El aula, que antes estaba llena de burlas, ahora se llenaba de una extraña quietud. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el violín de Clara, como si sus dedos le estuvieran contando a todos su historia. La historia de la niña que nunca tuvo nada, pero que, a través de la música, tenía el poder de tocar los corazones de todos. A medida que Clara se sumergía más en su música, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada nota era un suspiro de alivio. Cada acorde que tocaba era un paso hacia la superación, una manera de demostrar que, aunque su vida había sido difícil, ella nunca dejaría que eso la definiera. A medida que Clara continuaba tocando, las risas de los demás comenzaron a apagarse. Nadie se atrevió a decir nada, como si el violín estuviera hablando por ella. El maestro, que esperaba una melodía desafinada, comenzó a sentir una extraña incomodidad. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se fijaron en Clara. En ese momento, la niña ya no era una simple huérfana. Ella era una artista, una persona que, a pesar de haber sido rechazada, poseía un talento que no podía ser ignorado. Clara cerró los ojos y dejó que la música la guiara. Cada nota que tocaba parecía contar una historia de dolor, superación y esperanza. No solo tocaba con los dedos, sino con el alma. Las personas que estaban allí, de pie, observando en silencio, comenzaron a sentirse conmovidas. Algo en sus corazones cambió. La indiferencia dio paso a una profunda admiración. El maestro, ahora con el rostro serio, observaba cada movimiento de las manos de Clara. Podía escuchar la emoción en cada acorde, algo que nunca había esperado de una niña como ella. La música, tan profunda y verdadera, estaba desafiando todo lo que él creía saber sobre el talento y la vida misma. En ese momento, algo en su interior comenzó a cuestionarse. ¿Qué había estado haciendo toda su vida, juzgando a las personas por su apariencia o su pasado? Clara, con sus ojos cerrados, parecía completamente absorbida por la música. La pasión con la que tocaba no solo era algo que venía de su corazón, sino también de todo lo que había vivido. La niña había aprendido a transformar el dolor en belleza, a convertir las cicatrices del alma en melodías que tocaban los corazones de los demás. Su violín no era solo un instrumento. Era su voz, la única que había tenido para defenderse en un mundo que nunca la había comprendido. Mientras Clara tocaba, una lágrima comenzó a rodar por su mejilla. Era como si todo el dolor que había vivido se transformara en una melodía hermosa. Aquella niña que había sido rechazada, burlada y humillada, estaba demostrando que nada ni nadie podía arrebatarle su talento. A través de su música, les estaba mostrando a todos que el verdadero valor de una persona no reside en su pasado, ni en sus circunstancias, sino en la fortaleza que lleva dentro. El maestro, que antes se había reído de ella, ahora sentía un nudo en la garganta.
Estaba siendo testigo de algo mucho más grande que una simple interpretación musical. Estaba presenciando un acto de resistencia, una lección de vida que cambiaría su perspectiva para siempre. La niña, que en su mente siempre había sido invisible, estaba tomando el centro del escenario de una manera que él nunca había imaginado. No podía entender cómo alguien que había pasado por tanto sufrimiento podía proyectar tanta belleza. La música de Clara llenaba el ambiente con una intensidad que nadie esperaba. Cada acorde que tocaba parecía profundizar aún más la conexión entre ella y todos los presentes. Incluso aquellos que nunca se habían importado con ella ahora estaban completamente hipnotizados por la melodía que fluía de sus manos. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar su historia. El maestro, que antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora estaba visiblemente afectado. No lograba comprender lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Nunca antes había sido testigo de algo tan poderoso. Él, que siempre se había enorgullecido de su conocimiento y técnica, ahora se veía ante algo que no podía ser explicado solo por la lógica o el talento técnico. La música de Clara era algo más profundo, algo que venía del alma, algo que él nunca había sabido apreciar antes. Los demás estudiantes, que inicialmente estaban listos para burlarse, empezaron a ver a Clara con otros ojos. Algunos ponían sus manos sobre el corazón, como si las notas de su música estuvieran tocando algo dentro de ellos, algo que hacía tiempo estaba dormido. La emoción en el aire era palpable. Clara, con su sencillez, estaba desafiando las expectativas y transformando el ambiente que la rodeaba. Ella no solo estaba tocando música, estaba transformando toda la sala, rompiendo barreras invisibles y mostrando a todos, incluso a ella misma, que su vida no necesitaba estar definida por las circunstancias en las que creció. La niña huérfana que muchos veían como alguien sin valor, estaba ahora mostrando un poder inmenso a través de su arte. Clara estaba enseñando a todos la verdadera definición de fortaleza. El maestro, tocado por la belleza de la melodía, ya no pudo ignorar la lección que estaba presenciando. Sintió una vergüenza creciente por haber sido tan rápido en juzgarla. Ahora, con la música llenando la sala, se veía pequeño, inferior. ¿Cómo pudo dudar del potencial de alguien con tanto para ofrecer? ¿Cómo pudo pensar que su visión limitada del mundo pudiera ser más poderosa que la pura verdad que salía del corazón de Clara? Mientras el sonido del violín de Clara resonaba por toda la sala, las expresiones de todos los presentes cambiaban. Las risas que antes llenaban el ambiente con desprecio ahora daban paso a una apreciación silenciosa, pero inmensa. Clara estaba dando a todos una lección sobre la verdadera naturaleza del talento y la superación. Les estaba mostrando que, cuando alguien encuentra su verdadera pasión, nada puede impedir que esa persona brille. Y fue allí, en ese momento de silencio absoluto, cuando el maestro tomó una decisión. Ya no podía seguir siendo la persona que había sido. Necesitaba cambiar. Tenía que aprender a ver el valor de las personas, no por lo que tenían o por lo que aparentaban ser, sino por lo que llevaban dentro. Y Clara, con su música, había sido la profesora. La última nota que Clara tocó fue suave, pero llena de emoción. Abrió los ojos lentamente, y sus ojos se encontraron con los del maestro. Él la miraba con un respeto genuino, algo que ella nunca imaginó que vería. Sabía que acababa de aprender una de las lecciones más importantes de su vida. Todos los estudiantes estaban en silencio, como si no supieran qué hacer después de eso. La sala estaba llena de una energía que jamás habían sentido antes. Clara había mostrado que el verdadero poder está en ser quien eres, sin importar los juicios o los obstáculos que puedas enfrentar. En ese momento, se había convertido en un símbolo de resistencia y belleza pura. El silencio que reinaba en la sala comenzó a romperse con el suave susurro de las primeras palmas. Primero tímidas, luego más fuertes, como si todos los presentes finalmente se atrevieran a expresar lo que sentían en sus corazones. El maestro, aún parado frente a Clara, no podía contener las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Aquel momento lo había transformado por completo, de una manera que no entendía del todo, pero que sentía profundamente. Clara, con la cabeza aún inclinada por la intensidad de la última nota, abrió los ojos y vio lo que sucedía a su alrededor. Nunca imaginó que un día sería aplaudida, especialmente no por aquellos que la habían despreciado. En su mente, solo existía el sonido de su violín, pero ahora, el mundo entero parecía estar celebrando su triunfo. No solo su triunfo musical, sino su triunfo como persona, su lucha por encontrar su voz en un mundo que había intentado callarla. Mientras las palmas continuaban resonando, Clara sintió una mezcla de emociones: orgullo, sorpresa, alivio, pero sobre todo, una profunda gratitud.
Nunca había tenido la oportunidad de mostrar lo que llevaba dentro, pero esa tarde, en ese preciso momento, había encontrado su lugar. La música no solo había cambiado su vida, había cambiado la de todos los presentes, incluido el maestro que, antes tan arrogante y lleno de prejuicios, ahora entendía la lección más importante de su vida. El maestro, secándose las lágrimas con la mano, dio un paso hacia Clara. No sabía cómo expresar todo lo que sentía, pero sabía que debía hacerlo. Se arrodilló frente a ella, no como un superior, sino como un ser humano que, por fin, reconocía la grandeza que había delante de él. En ese gesto, no solo le pedía perdón, sino que le daba las gracias por enseñarle lo que significaba realmente el arte y la humanidad. «Perdóname», dijo con voz temblorosa. «Nunca debí haberte juzgado. Tu música es un reflejo de tu alma, y me has mostrado que el talento no se mide por lo que uno tiene o por su historia, sino por la pasión con la que se vive. Gracias por darme esta lección». Clara, sorprendida, no sabía cómo reaccionar. La niña que había llegado a esa sala sin esperanzas, sin confianza en sí misma, ahora estaba frente a un hombre que la respetaba y la admiraba profundamente. Su corazón latía con fuerza, y sus palabras no salían. Pero su rostro, lleno de emoción, era suficiente para el maestro. Era la confirmación de que, aunque no podía entender todo lo que había sucedido, sabía que algo grande se había desatado. El resto de los estudiantes, aún en pie, observaban en silencio la escena que se desarrollaba ante ellos. Ya no era solo una niña tocando su violín, ya no era solo una huérfana buscando un lugar en el mundo. Clara se había convertido en un símbolo de perseverancia, de belleza pura, de alguien que se atrevió a desafiar todas las expectativas. En ese momento, todos entendieron que el verdadero talento no tenía nada que ver con la apariencia, el estatus social o las circunstancias. El talento genuino provenía de lo más profundo del corazón. Clara, por fin, se levantó y sonrió al maestro, una sonrisa llena de gratitud y de una nueva fuerza. Ahora, ella sabía que su música no solo la había sanado a ella, sino que había tocado las vidas de todos los que la escucharon. Su historia, su arte, su pasión, todo eso había tenido un impacto profundo en las personas que la rodeaban. La emoción que flotaba en el aire era tan densa que nadie podía escapar de ella. Los estudiantes, antes indiferentes, ahora se acercaban a Clara, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una expresión de admiración sincera. Nunca antes habían visto una conexión tan pura entre una persona y su arte. Clara había transformado el aula en algo mucho más grande que un simple espacio de aprendizaje. Había creado un lugar donde las barreras sociales, las expectativas y los prejuicios ya no existían. El maestro, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comprendió que el impacto de Clara no se limitaba solo a la música. Ella había desafiado todo lo que él pensaba que sabía sobre el arte y la vida. Había roto las cadenas de su propia ignorancia, llevándolo a una comprensión más profunda de lo que significaba ser un verdadero mentor. Clara no solo le había enseñado algo sobre la música, sino sobre la vida misma, la importancia de la humildad, la empatía y la apertura de mente. El maestro se levantó lentamente, mirando a sus estudiantes, que estaban profundamente conmovidos por la transformación que acababan de presenciar. Él sabía que algo fundamental había cambiado, no solo en Clara, sino también en él y en todos los que habían estado en la sala. Sin embargo, había algo más que debía hacer, algo que aún no podía dejar pasar. Se acercó a Clara, con el corazón aún palpitando fuerte por lo que había experimentado, y le dijo: «Clara, quiero que sepas que este es solo el comienzo. Tienes un talento único, algo que no se ve todos los días. Pero lo más importante es que tienes una historia que contar, una historia que puede inspirar a muchos. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sigue tocando, sigue siendo tú misma, porque lo que acabas de hacer hoy no es solo música. Es magia». Clara, aunque aún sorprendida por las palabras del maestro, sonrió con humildad. Ella sabía que lo que él decía era cierto. Había tocado más que un instrumento, había tocado los corazones de todos los que estaban allí. La niña huérfana que había sido rechazada por su historia ahora se había convertido en una heroína silenciosa, un símbolo de superación y esperanza. Los estudiantes, que hasta hacía poco se habían burlado de ella, ahora la miraban con una nueva perspectiva. Algunos se acercaron a felicitarla, otros simplemente la miraron con una sonrisa sincera. El ambiente había cambiado por completo. Clara ya no era vista como la niña que solo tocaba un violín. Ahora era vista como una mujer con fuerza, coraje y una historia capaz de transformar vidas. Una de las estudiantes, con la voz temblorosa, se acercó a Clara y dijo: «Clara, tu música me hizo recordar lo que realmente importa.
me hizo recordar por qué empecé a estudiar música en primer lugar. Gracias, de verdad, por enseñarnos a todos lo que significa tocar con el alma. Clara no sabía qué decir. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de palabras, todo lo que podía hacer era abrazar a esa estudiante, sabiendo que su música había creado un puente entre ellas. Había transformado no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Esa conexión emocional que había creado con su violín ahora la unía con todos de una manera que jamás imaginó posible. El maestro, viendo el impacto que Clara había tenido, entendió que su misión como educador nunca se trató solo de enseñar habilidades técnicas. En ese momento, comprendió que su verdadera misión era ayudar a sus estudiantes a encontrar su voz, su verdadera pasión. Él también había aprendido que la verdadera grandeza no está en los premios ni en la fama, sino en la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. El ambiente en la sala estaba impregnado de una energía que no se podía describir con palabras. Todos sabían que acababan de presenciar algo único, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Clara había llegado como una joven huérfana, llena de inseguridades, pero ahora se había convertido en un faro de luz, un símbolo de resiliencia y esperanza para todos los presentes. El maestro, viendo la transformación que había ocurrido, entendió que la verdadera lección había sido dada. Clara no solo había superado los prejuicios de todos, sino que había mostrado que, a través del arte, se puede tocar lo más profundo del corazón humano. Había enseñado a todos, incluidos él, que el talento no tiene barreras, y que la verdadera fuerza se encuentra en la pasión y la autenticidad. Clara, al final de su actuación, levantó la vista y vio a todos sus compañeros de clase mirándola con respeto. En sus ojos ya no había burla ni indiferencia, solo asombro y admiración. Cada uno de ellos, sin excepción, había sido tocado por la profundidad de su música. Ya no era la misma niña que había entrado al salón esa mañana, ahora era una mujer completa, segura de sí misma, que había encontrado su propósito en la vida. El maestro, con voz quebrada por la emoción, se acercó una vez más a Clara. Esta vez, no como su instructor, sino como alguien que, finalmente, comprendía el verdadero significado de la música. Clara, dijo, con una mirada llena de respeto, lo que acabas de hacer hoy va mucho más allá de tocar un violín. Has tocado nuestras almas. Has enseñado que la música no se trata solo de notas, sino de lo que llevamos dentro. Has hecho que todos aquí entendamos que el verdadero talento no tiene miedo de ser visto. Gracias por abrirnos los ojos. Clara, con una sonrisa tímida, asintió. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Sabía que esa lección, la que ella misma había aprendido en su propio corazón, era ahora el legado que dejaba. La música no solo la había salvado a ella, sino que había salvado a todos los que la habían escuchado. Pero antes de irse, el maestro le hizo una última pregunta, una que resonó en el aire, una pregunta que ella nunca olvidaría. Clara, ¿te gustaría compartir tu música con el mundo entero? Clara, sintiendo la fuerza de sus palabras, asintió con convicción. Sí, quiero que todos escuchen lo que tengo para decir, respondió, sabiendo que, finalmente, su historia tenía un propósito mucho más grande que ella misma. Y así, la niña huérfana que había sido rechazada, ahora estaba lista para conquistar el mundo con su arte, mostrando a todos que, cuando alguien sigue su pasión y no se rinde ante los obstáculos, puede cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodean. ¿Te ha inspirado la historia de Clara? Sí, quiero que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. No dejes que esta lección tan poderosa se quede solo contigo, compártela con el mundo. Haz clic en el botón de suscripción para seguir viendo historias que tocan el alma, que transforman vidas. Y si esta historia te ha conmovido, deja un comentario aquí abajo con la palabra música para mostrar tu apoyo y compartir tus pensamientos. Cuéntanos qué significa para ti la música y cómo te inspira. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Porque si no lo haces, puedes perderte algo que cambiará tu vida para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.